la capacidad de trabajar con otros y su ejemplificación a través de una secuencia didáctica. Iniciamos esta presentación retomando algunas características, en este caso expresadas por el Ministerio de Educación de la Nación, sobre la capacidad del trabajo con otros. Se entiende o se caracteriza este trabajo con otros como la capacidad de interactuar, relacionarse y trabajar con otros de manera adecuada a la circunstancia y a los propósitos comunes que se pretenden alcanzar. Esto implicaría reconocer y valorar al otro en tanto diferente, escuchar sus ideas y compartir las propias con atención y respeto. Se vincula con la resolución de problemas, la comunicación, el compromiso, la empatía y la apertura hacia lo diferente, entre otros. Esto quiere decir que la capacidad de trabajar con otros no se desarrolla de manera aislada, como ninguna otra capacidad, sino que existe una articulación, una vinculación con otras, en este caso las que acabamos de mencionar. En este caso vamos a conocer en profundidad un poco más este trabajo con otros a través de la ejemplificación de una secuencia didáctica. Cuando hacemos referencia a secuencias didácticas, nos remitimos permanentemente a la idea de planificación. Nos parece importante retomar un poco cuáles son los principales aspectos que tienen que ver con esta organización de actividades y de propuestas pensadas desde el punto de vista didáctico. La planificación es un ejercicio creativo que implica la toma de decisiones considerando un contexto. Implica pensar qué vamos a enseñar, qué contenidos, qué conceptos claves vamos a trabajar, cómo vamos a enseñar esos conceptos claves, para qué vamos a enseñarlos, cuál es la finalidad y qué y cómo vamos a evaluar ese proceso que hemos venido realizando. Díaz Barriga, pedagogo mexicano, nos ayuda a adentrarnos un poco más en esta caracterización de una secuencia didáctica. La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden interno entre sí. Entonces, hacemos referencia a actividades de aprendizaje con un orden. Todo esto conlleva a una intencionalidad del docente. Primero que nada, recuperar nociones previas de los estudiantes sobre un determinado hecho y vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales. Todo esto para alcanzar un aprendizaje significativo. El estudiante debe realizar acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas con algún interrogante que provenga de lo real y con información sobre un objeto del conocimiento. Tenemos que decir entonces que estas secuencias didácticas se encuentran enmarcadas dentro de una propuesta general que es la planificación anual. Elaboramos secuencias didácticas considerando, como decíamos recién, este gran marco que es la planificación anual. Esta propuesta didáctica, este armado de secuencias didácticas, propone diferentes modos de acción y de intervención del docente en relación con el conocimiento y con el desarrollo de capacidades fundamentales. A continuación, vamos a trabajar un ejemplo de secuencia didáctica que ha sido elaborada para desarrollar la capacidad del trabajo con otros. Esta secuencia didáctica se ha elaborado en el marco del tema Las migraciones en América Latina. Y las autoras son Andrea Ajón y Patricia Souto, profesoras de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. La propuesta didáctica, la secuenciación didáctica que estas autoras proponen, ha sido pensada para el desarrollo de actividades durante la clase, es decir, en clase, y otras actividades fuera de la clase o extra clase. En este sentido, las primeras actividades, por supuesto, son pensadas para desarrollarse dentro de la clase. En el primer momento, las autoras proponen compartir con la clase los saberes previos.
La estrategia didáctica que desarrollan en este primer momento es la exposición didáctica y diálogo interactivo o interacción permanente con los estudiantes. Vamos a diferenciar en este primer momento las actividades que llevan a cabo el docente y el alumno. Esta también es una forma bastante común podríamos decir, especificar las tareas o las actividades que se desarrollan dentro de una secuencia, considerando el rol del docente y el rol del alumno. En este caso, el docente introduce el tema migraciones, que es el tema central de la clase, señala la importancia de los desplazamientos de la población a lo largo de la historia y las contextualiza también en el presente en el contexto de la globalización. Otra actividad que lleva adelante el docente es la explicación de los distintos tipos de migración y las formas de clasificación, causas, motivaciones, impactos, etc. A modo de sugerencia, las autoras proponen en este primer momento acompañar toda esta exposición didáctica, esta explicación del docente, con algún texto que plantee las características generales del tema de las migraciones en América y algunas, acompañada, como decíamos recién, de algunas preguntas o algunas actividades. El rol del alumno. El alumno no está pasivo, sino que el alumno interviene. Participa aportando ejemplos para cada tipo de migración o refiriendo alguna experiencia que conozcan. En un segundo momento, las autoras proponen ponerse en el lugar del otro. Para ello, la indicación o la propuesta sería trabajar de manera grupal, no en pareja, sino en grupos de 4 alumnos. Para ello han pensado el desarrollo de diferentes estrategias. La primera es el análisis de caso, con su correspondiente puesta en común, una vez realizado la profundización. Otra opción sería la dramatización o bien el juego de roles. Dejan librado a la elección, o proponen 2 alternativas. Para el análisis de caso, los alumnos podrían profundizar sobre las migraciones internacionales y uno de los ejemplos que proponen las autoras es el caso de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. El análisis del estudio de caso consistiría en la lectura del texto y la resolución o el planteo de algunos interrogantes que surgen a partir, interrogantes disparadores que surgen a partir de la lectura del estudio de caso. Estas actividades requieren el intercambio de ideas y opiniones entre los miembros del grupo. Una vez realizado todo este proceso de reflexión, viene otro momento que es la puesta en común. En este caso, los alumnos comparten lo trabajado a fin de resaltar las reflexiones de cada uno y sistematizarlas para llegar a algunas conclusiones compartidas y reponer la conceptualización, es decir, vincular este análisis de caso con toda la parte conceptual que se desarrolló en el momento anterior. Luego de ello, la propuesta sería armar una dramatización, elaborar una dramatización a partir de la selección de problemas que deban enfrentar los migrantes mexicanos según lo planteado en el estudio de caso. La idea sería, o la propuesta sería, que armen una pequeña escena teatral y que representen esa escena. Cada grupo deberá definir los personajes involucrados y escribir los diálogos o relatos correspondientes. Luego se presentarán las representaciones hasta el resto de la clase. Y una alternativa a esta dramatización sería el juego de roles. Una actividad, como decíamos, una propuesta optativa en relación a la anterior, pero igualmente rica. La propuesta podría ser que cada grupo de alumnos asuma un rol según el rol de cada uno de los actores sociales que aparecen en el estudio de caso y redacten un texto expresando la visión que tiene ese actor social sobre el tema de la inmigración. En cuanto al trabajo extraclase, este momento de la secuencia también forma parte del desarrollo de la secuencia y tiene que ver con el trabajo con otras personas fuera de la escuela.
Se proponen también diferentes tipos de actividades. La primera tiene que ver con el análisis de datos estadísticos. Se presenta un cuadro de datos estadísticos. La lectura de ese cuadro es guiada con una serie de preguntas. Y también se les pide a los alumnos que realicen búsqueda de información para complementar la interpretación de esos datos estadísticos. Esta tarea está pensada para ser llevada adelante en pareja pedagógica, es decir, entre dos estudiantes. Otra propuesta de trabajo extraclase es la estrategia de la realización de entrevistas. Esto es para profundizar el análisis de estos procesos migratorios, es decir, de toda la realidad o la complejidad del proceso migratorio. Como estamos trabajando ya con datos estadísticos propios de Argentina o flujos migratorios que llegan hacia nuestro país, las entrevistas van a apuntar un poco, o la realización de estas entrevistas van a ser pensadas para adultos nacidos en otros países, pero que actualmente residan en nuestro país. Las autoras proponen también, eso lo pueden visualizar en el texto, la realización de una serie de pasos, ¿sí? Para la realización de las entrevistas, el pensar las preguntas, el seleccionar a los entrevistados, son toda una serie de pasos que están pensadas y especificadas en la secuencia didáctica en el texto concretamente. Luego de las entrevistas, cada grupo presentará la suya ante la clase y entre todos, y con la coordinación del docente, intentarán llegar a una caracterización de los migrantes que habitan en la zona donde se encuentra la escuela. Y finalmente, un momento no menos importante, que es el de la reflexión sobre la tarea desarrollada. ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Qué les resultó más llamativo? ¿Y cómo fue esta experiencia de realizar entrevistas? Finalmente, el cierre de la secuencia se denomina presentación a los otros del trabajo desarrollado en clase. Se propone a los alumnos que se organice una muestra con paneles o una cartelera destinada a mostrar al resto de la escuela una parte de lo trabajado en torno al tema de las migraciones. Es decir, seleccionar de todo el trabajo realizado qué recorte podríamos hacer para presentar al resto de la comunidad educativa. Si se va a hacer referencia a las encuestas, si se va a hacer referencia a cómo se hizo el trabajo con los estudios de caso. Hay un recorte para poder armar la muestra. En esta instancia no solo se pone en juego el conocimiento y el manejo de los contenidos específicos de la asignatura, sino también la capacidad de comunicación a través de diversos medios expresivos. Esto da la oportunidad a que todos los integrantes del grupo puedan participar en el armado de la muestra y pongan en juego sus habilidades o lo que más se destacan. Por ejemplo, hay un estudiante que va a tener más habilidades para pensar la muestra, la parte creativa, otro que es más, le resulta más fácil, por ejemplo, a lo mejor el armado de un video para esta muestra, otro que es más expresivo para poder expresar o compartir con el resto de la comunidad cuál fue el proceso, es decir, para compartir las experiencias. Bueno, un poco esta es la idea de que cada uno, según sus habilidades, pueda participar desde su lugar de manera creativa y aportando, y de esta forma se va a poder dar un fin a todo este proceso y llevar adelante el desarrollo de esta capacidad que es el trabajo con otros. Muchas gracias y en la diapositiva final está la bibliografía consultada.